Hola mis hermanos de aquí de la Fe que Conquista, siempre André, la gloria, la honra y el poder a nuestro Señor. Esta clase virtual, este jueves, esta semana, el Señor nos trae una clase virtual maravillosa que la ha titulado Cristo murió por el mundo. Una vez más, Cristo murió por el mundo. Es precisamente que el Señor nos lleva a Romanos, capítulo 5 del versículo 6 al 11. Una vez más, a Romanos capítulo 5 del versículo 6 al 11, que nos dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, mis hermanos, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo en esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y es una pregunta que nos trae el Señor en esta clase virtual. Mis hermanos que estamos en la gloria, aquí en la Fe que Conquista. ¿Cristo murió por el mundo? ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees si Cristo murió por el mundo? Mis hermanos que estamos en la gloria. La misma palabra lo dice en Romanos que por Cristo que murió cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, murió por aquellos que realmente, ¿te acuerdas cuando tú decías, te burlabas del Señor y decías y hacías cosas que realmente enojaban al Señor? Y el Señor decía: mira, mi misericordia es tan grande que estoy dando a mi Hijo por cada uno de ellos. Y es por eso que el Señor nos está diciendo que el amor es tan grande, por cada uno de nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. De esa ira que tú estás reconociendo a su Hijo Jesucristo como tu Salvador, mi hermano, mi hermana, que estamos en la gloria, aquí en la Fe que Conquista, siempre dándole la gloria, la honra y el poder. Y es por eso que en el versículo 10 de Romanos, capítulo 5, mis hermanos que estamos en la gloria, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Mis hermanos que estamos en la gloria, ese precio en ese madero significa mucho. Si tú realmente no has entendido lo que significa ese precio en ese madero, es demasiado, demasiado, mis hermanos, que no vamos a entenderlo. De pronto lo vamos a entender ya cuando estemos con nuestro Señor en esa eternidad, porque también el Señor nos lleva a 1 Pedro capítulo 3 del versículo del 18 al 22 que nos dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevaros a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, nos quita la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Mis hermanos que estamos en la gloria, mis hermanos que estamos en la gloria, mira lo que el Señor Jesucristo ha hecho por cada uno de nosotros, por tu familia, por tu vecino, por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos, por aquella persona que tú dices que no vale la pena. Claro que vale la pena. Vale la pena porque Cristo murió por aquellos que realmente lo están reconociendo, por aquellos que realmente el Señor quiere que tú tengas una vida eterna con Él. No, hay dos caminos. ¿Tú quieres ir al camino de la vida eterna o el camino de ese lago de fuego, de sufrimiento? Yo te invito a que lo conozcas. Yo te invito, como lo dice en Romanos 5, 6, 11 y en 1 Pedro 3, capítulo 3, 18 al 22, que Él dio su vida y que mira lo que Él nos dice en 1 Pedro, en el capítulo 3, que
En la época de Noé, fueron salvados 8. ¿Cuántos serán salvos en tu hogar? ¿Cuántos serán salvos en tu comunidad? ¿Cuántos serán salvos que el Señor te ha dado ese compromiso? Te ha dado esa responsabilidad que tú propagues las buenas nuevas de reino de los cielos con tu testimonio, con tu forma de ser, mis hermanos que estamos en la gloria. Si Cristo murió por ti, ¿por qué tú no puedes dar y dejar muchas cosas del mundo para que tú y tu casa realmente le sirvan al Señor? Es por eso que el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 11, mis hermanos que estamos en la gloria, nos dice: yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas, y Él ha dado su vida por cada uno de nosotros, mis hermanos que estamos en la gloria. Por cada uno, porque nos lo estamos reconociendo como nuestro Señor. Sabemos que Él es el camino, la verdad y la vida, porque la verdad nos va a hacer libres, mis hermanos de que estamos en la gloria. Y es por eso que en San Marcos, capítulo 10, versículo 45 dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. El término muchos, mis hermanos que estamos en la gloria, en esta clase virtual, es usada mayormente no como contraste de la palabra de todos, sino como contraste de la palabra de pocos. Lo contrario de la palabra de muchos es la palabra pocos, no la palabra todos. Esto puede verse en Mateo 7, versículo 13, 14, donde muchos están en el camino ancho que lleva a la perdición y pocos están en el camino angosto que lleva a la vida. Mis hermanos y cristianos en la gloria, de aquí en la fe que conquista. Miremos también en Mateo 20:16, porque muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. En este versículo, mis hermanos que estamos en la gloria, aquí en esta clase virtual, el versículo, cuando nos dice los muchos, incluye más que los elegidos, los escogidos. Se hace en contraste entre los muchos que son llamados y los pocos que son escogidos, mis hermanos que estamos en la gloria. Entonces, mi pregunta es: ¿Cristo murió por el mundo? Una respuesta que podríamos dar: no. Cristo murió por los que antes conoció en el mundo, por sus escogidos, por aquellos que realmente lo están reconociendo. Recordemos que todos somos creación, pero no todos somos no son hijos de Dios. Mis hermanos que estamos en la gloria. Y es por eso que en Mateo 26, 28 dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Mis hermanos que estamos en la gloria, ¿qué significa la palabra muchos cuando se usa en conexión con la obra de Cristo en la cruz? Podemos ver que en Isaías, en el capítulo 53, los muchos del versículo 12, se define por el contexto como refiriéndose a todos nosotros. Él llevó su pecado por muchos. En el versículo 12 nos habla. El Señor cargó en Él el pecado de nosotros. En el versículo 6 nos dice: por lo tanto, Él murió como sustituto no por los unos, pocos, sino por muchos. Sí, por todos nosotros, mis hermanos que estamos en la gloria. Así que yo sé que tú vas a hacer ese trabajo con ese buen embajador del reino en los cielos. Vas a propagar esas buenas nuevas del reino en los cielos. Porque todas esas personas que el Señor te ha puesto son aquellos escogidos que el Señor ha dado por la vida por cada uno de ellos. Y que tú no seas piedra de tropiezo en cada uno de ellos, mis hermanos que estamos en la gloria. Y encontramos la misma verdad cuando comparamos Marcos 10:45 con 1 Timoteo 2:6, mis hermanos que estamos en la gloria. En Marcos 10:45, para dar su vida en rescate de muchos. Y en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 6 nos dice: el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Y unos versículos antes de ese 1 Timoteo capítulo 2 nos habla de todos los hombres. Mis hermanos que estamos en la gloria, el Señor quiere decirte que Él dio la vida por ti. Si tú no estás aprovechando, estamos en tiempos postreros, si tú no estás valorando lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros, mis hermanos, ahí hay un problema. Necesitas mirarte, decirle que estoy fallando y pedirle perdón a nuestro Señor, al Hijo de Dios. En el nombre poderoso de Jesucristo va a haber un cambio sobrenatural en tu vida. Uno únicamente no es la pedidera, sino también diciéndole al Señor que esa pedidera sea en lo espiritual, sea la transformación y sea cumpliendo esos propósitos y haciendo esos procesos en cada uno de nosotros. Y ya para ir terminando, mis hermanos que estamos en la gloria, en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 14 y 15 dice: pues el amor de Cristo
nos apremia habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por siguiente, todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, Cristo Jesús, mis hermanos. Mis hermanos, esta ha sido una clase virtual maravillosa, una clase que el Señor dice que Él murió por todos, por muchos, mis hermanos que estamos en la gloria, y está en cada uno de nosotros, como lo habla en el Evangelio de Juan 10:12, yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. Tú darías la vida por tu vecino, por aquel enemigo, porque la misma palabra dice, ama los unos a los otros, ama al prójimo, y siempre dándole la gloria, la honra al Señor. Dios mediante, nos veremos en otra clase virtual, aquí, en la fe que conquista. Bendiciones.